Shalom amigos, un gusto saludarles de nuevo. Le damos las gracias al Boreolam porque nos permite un día más de vida y una oportunidad para seguir aprendiendo de sus enseñanzas de Torah. En esta oportunidad vamos a estar viendo lo que es el mes de Elul. Así que quédate con nosotros hasta el final del video para que aprendas acerca de este mes interesante que marca el final básicamente de lo que es el año hebreo. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El mes de Elul. Elul es el sexto mes del año conforme la cuenta que comienza con Nisan, al cual la Torá en Shemot 12:2 denomina el primer mes. Sin embargo, si basamos nuestro cálculo a partir de Tishrei, Elul es el último mes del año. El nombre de Elul, como los de los demás meses, fue utilizado por primera vez por los judíos que regresaron de Babilonia. Rosh Hodesh Elul siempre se celebra durante 2 días, ya que el mes anterior, Av, es siempre un mes completo de 30 días. El primer día de Rosh Hodesh Elul acaece en el 30º día de Av, y el mes de Elul propiamente dicho consta siempre de 29 días. Tiempo de reconciliación. Debido a que Elul es considerado el último mes del año y precede inmediatamente a Rosh Hashanah, el día de juicio para todos los habitantes del mundo, fue fijado como tiempo destinado al arrepentimiento. Tal es así que en él recitamos Selijot, plegarias especiales solicitando el perdón de Dios y oraciones de penitencia. Desde épocas muy antiguas, estos fueron días de reconciliación entre Dios e Israel. Cuando el pueblo judío cometió el pecado del becerro de oro y las tablas de la ley fueron rotas, Moshe ascendió nuevamente al monte Sinaí y suplicó misericordia y perdón. Dios aceptó su súplica y le dijo en Shemot 34:1, esculpe para ti 2 tablas como las primeras. Moshe ascendió a la montaña en Rosh Hodesh Elul y permaneció allí 40 días hasta el 10 de Tishrei. Ese día descendió con las segundas tablas, aquellas que Dios le había entregado con alegría y de buen grado. Este período de 40 días desde Rosh Hodesh Elul hasta el 10 de Tishrei fue fijado para todas las generaciones como un tiempo de reconciliación, un período de arrepentimiento y perdón. A pesar de que el arrepentimiento genuino siempre es aceptado, los días de Elul son especialmente apropiados para ello, pues durante este período se despierta la misericordia divina y la mano de Dios se extiende para recibir a aquellos que regresan a Él con sinceridad. El período se caracteriza por el recitado de numerosas oraciones de penitencia. En algunas comunidades es costumbre levantarse durante las últimas horas de la noche durante todo el mes de Elul para recitar estas oraciones, con excepción de los días de Rosh Hodesh y Shabbat, ya que en estos no se recitan oraciones de penitencia. Otros comienzan estas oraciones especiales a partir del 15 de Elul. En las comunidades askenazíes, la costumbre es comenzar a recitar las Selijot el domingo de la semana en la cual acaece Rosh Hashanah, siempre y cuando se reciten durante un mínimo de 4 días. Así, si Rosh Hashanah coincide con un lunes o martes, las Selijot se comienzan a recitar a partir del domingo de la semana anterior.
¿Por qué se acostumbra a recitar la Selijot durante un período mínimo de 4 días? Los días en que se recitan la Selijot son similares a los 10 días de arrepentimiento, el período que comienza entre Rosh Hashanah y finaliza en Yom Kippur, durante el cual los piadosos acostumbran a ayunar. Debido a que durante este período hay 4 días en los que está prohibido ayunar, 2 días de Rosh Hashanah, Shabbat y la víspera de Yom Kippur, los 4 días de Selijot que preceden a Rosh Hashanah ocupan su lugar. Otra razón, el ayuno reemplaza el sacrificio ofrecido a Dios. Al comentar el sacrificio ofrecido en Rosh Hashanah, nuestros sabios explican que el hombre tiene el deber de alcanzar un nivel de perfección espiritual equivalente a un sacrificio, y como se requería que el animal ofrecido para un sacrificio fuera revisado previamente durante 4 días para cerciorarse de que no tuviera imperfección alguna que lo invalidara para este destino, también el hombre ha de hacer lo propio consigo mismo. A pesar de que según esta costumbre solo se precisa recitar la Selijot durante 4 días, se hizo costumbre comenzar a recitarlas siempre el día domingo, para no crear confusión entre la gente. Por lo tanto, cuando hay menos de 4 días entre el domingo y Rosh Hashanah, el recitado de la Selijot se comienza el domingo de la semana anterior. El shofar. Desde el segundo día de Rosh Chodesh Elul, o sea, el 1 de Elul, hasta la víspera de Rosh Hashanah, exclusive, todos los días, salvo en Shabbat, al final del servicio de Shaharit, se hace sonar el shofar emitiendo 4 sonidos: tequiyá, shevarim, teruá y tequiyá. En algunas comunidades se tocan 10 sones: tequiyá, shevarim, tequiyá, tequiyá, teruá, tequiyá y tequiyá, shevarim, teruá, tequiyá. Hacer sonar el shofar no es un precepto de la Torá. Tiene su origen en la tradición judía. Cuando Moshe ascendió al monte Sinaí en Rosh Chodesh Elul para recibir las segundas tablas de la ley, hizo tocar el shofar en el campamento de Israel, para que todos supieran que había ascendido a los cielos, y se cuidaran de no pecar una vez más con la idolatría. Así se tornó una costumbre hacer sonar el shofar a partir de Rosh Chodesh Elul, para recordar estos acontecimientos y despertar el arrepentimiento también en nosotros. El shofar solo se toca después de las oraciones de Shaharit, porque Moshe ascendió a la montaña temprano en la mañana. No obstante, quien no escuchó los sones del shofar por la mañana, puede hacerlo durante todo el período diurno. El shofar se toca durante todo el mes para alertar al pueblo sobre la proximidad del día del juicio y de ese modo estimular su arrepentimiento. La esencia de los sonidos del shofar es despertar el temor en el corazón de los hombres, como expresa el versículo Amós 3:6. Si se tocara el shofar en la ciudad, ¿el pueblo no se estremecerá? El sonido mismo del shofar anuncia al pueblo: durmientes, despertad de vuestro letargo, vosotros que dormís, y los que estáis sumidos en el sueño, reflexionad sobre vuestras acciones y retornad en penitencia. No se toca el shofar en la víspera de Rosh Hashanah, para establecer una marcada diferencia entre los sones del shofar durante el mes de Elul, basados en una costumbre,
y aquellos de Rosh Hashanah llevados a cabo por ordenanza de la Torá. Costumbres del mes de Elul. Desde el segundo día de Rosh Hodesh Elul, es decir, el primer día del mes, hasta e incluyendo Hoshana Rabbah, las comunidades askenazíes recitan el Salmo 27, Le David Hashem Ori Beishi, por David, Dios es mi luz y mi salvación, al final de Shacharit y Ma'ariv. En algunas comunidades, por ejemplo en Chabad, la costumbre es comenzar a recitarlo desde el primer día de Rosh Hodesh y hacerlo en Shacharit y en Minjá, siguiendo la costumbre del Arizal, Rabbi Yitzhak Luria. Este salmo se agrega como resultado de una interpretación del Midrash, donde se explica que Dios es mi luz, en Rosh Hashanah mi salvación, en Yom Kippur, pues Él me ocultará en su Sukkah, en Sukkot. En algunas comunidades también se acostumbra a agregar otros salmos adicionales al final de los servicios. En Chabad, cada día de Elul se recita 3 salmos, el primer día salmos 1 al 3 y el segundo 4 al 6, el tercero 7 al 9 y así sucesivamente completándose todo el libro de salmos con capítulos que se recitan tras los diferentes servicios de Yom Kippur. Al escribir una carta a un amigo se debe agregar una oración, ya sea al comienzo o al final, rogando por el bienestar de éste durante el período de juicio próximo, y desearle que disfrute el privilegio de ser inscripto en el libro de la vida. Las personas piadosas acostumbran a revisar sus mesuzot y tefilín durante el mes de Elul y corregir cualquier imperfección que se encuentre en ellos. En generaciones anteriores era costumbre que durante el mes de Elul, el bedel de la sinagoga saludara a los miembros de la congregación, proclamando: «Retornad, hijos descarriados». La muerte de los espías. El 17 de Elul murieron los espías enviados por Moshe y que habían proferido calumnias en contra de la tierra prometida, como expresa el versículo de Bamidbar 14:37, y los hombres, los que difundieron calumnia maléfica en contra de la tierra, murieron en una epidemia ante Dios. Dios contuvo su enojo y no los castigó durante 40 días, ya que ellos pecaron el 8 de Av y murieron el 17 de Elul, en correspondencia con los 40 días durante los cuales habían inspeccionado la tierra. Nuestros sabios observaron. Rabbi Elazar ben Partá dijo: «Venid y observad la rigurosidad de el castigo que se recibe por hablar calumnias. ¿De dónde podemos observarlo? De los espías. Si quien profiere calumnias contra árboles y piedras es castigado con tanta severidad, cuanto más riguroso será el castigo para quien las expresa acerca de personas». El 18 de Elul. El 18 de Elul se conmemora el nacimiento de Rabbi Israel Baal Shem Tov, fundador del movimiento jasídico, en el año 1698. 18 es Hay, vida, y sus enseñanzas insuflaron nueva vida a la comunidad judía mundial. Alicaída tras los crueles pogroms de Chemelniki y sus cosacos, también es el día del nacimiento de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, fundador de Chabad en el año 1745. El 25 de Elul.
El 25 de Elul fue creado el mundo, según la opinión de Rabbi Eliezer, cuyo punto de vista seguimos respecto del cálculo del calendario. Ese día en el cual se crearon el cielo y la tierra precedió a la creación de Adán y Javá en 6 días, pues la primera pareja humana fue creada en Rosh Hashanah. En algunas comunidades se acostumbra en el período comprendido entre el 25 de Elul y Rosh Hashanah a leer los versículos iniciales de Génesis que relatan los días de la creación. La construcción de la muralla. El 25 de Elul, Nehemías finalizó la construcción de la muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Como declara el versículo, Nehemías 6:15, y el muro fue finalizado en el día 25 de Elul. Cuando Nehemías ben Hilquía regresó a Jerusalén del exilio de Babilonia, encontró la ciudad en ruinas. En sus murallas se había abierto una brecha y sus portones habían sido destruidos por el fuego, por lo que ordenó al pueblo reconstruir las murallas de la ciudad, de modo que la nación ya no fuera desdeñada por sus vecinos. Los enemigos de Yehudá, que la circundaban, Sanbalat de Jorón, Tobía el amonita y Geshem el árabe, trataron de impedir que los muros fueran reconstruidos y conspiraron para atacar Jerusalén. Los habitantes de la ciudad se percataron de su conspiración, pero no flaquearon. En cambio, rezaron a Dios y apostaron guardias alrededor de la ciudad, día y noche, para que los alertaran. El versículo 4:11 expresa: los constructores de la muralla estaban armados con espadas, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían el arma. Cuando los enemigos de Yehudá vieron que no podrían impedir por la fuerza la reconstrucción de las murallas, enviaron al rey informes de la deslealtad de Nehemías. Con la ayuda de Dios, sin embargo, el plan fracasó y la muralla fue terminada 52 días después de comenzada la obra. El versículo 6:16 expresa: y cuando todos nuestros enemigos oyeron y todas las naciones vieron, se sintieron degradados porque advirtieron que este trabajo era obra de nuestro Dios. Selijot. Al levantarse para Selijot, aunque todavía es antes del amanecer, la persona debe lavar ritualmente sus manos y recitar las bendiciones correspondientes, es decir, al Netilat Yadayim. Luego de recitar la Selijot con la llegada del amanecer, las manos son lavadas ritualmente una vez más, pero sin repetir la verajá. Antes de la Selijot también deben recitarse las bendiciones de la Torá. En las comunidades sefardíes se acostumbra a recitar todas las bendiciones matutinas, Birjot HaShahar, luego del lavado de las manos al levantarse. En las comunidades askenazíes se acostumbra que el oficiante, el hazán, vista un talit aunque aún sea de noche. Esta costumbre tiene su origen en las palabras de nuestros sabios respecto de la Selijot. Dios se envolvió en un talit, mostró a Moshe el orden de las oraciones y luego le enseñó los 13 atributos de misericordia. Debido a que se debe recitar una bendición al ponerse el talit cuando es de día, y esta bendición no puede recitarse en este momento, pues todavía es de noche y por lo tanto no es un tiempo apropiado para ponerse el talit. Se acostumbra a que el oficiante utilice un talit prestado.
lo que lo exime de recitar una verajá. La esencia de la Selijot es el recitado de los 13 atributos de misericordia que se enumeran en el versículo de Shemot 34, 6 al 7. Dios, Dios, Señor compasivo y benévolo. Asimismo, durante la Selijot se pronuncia la confesión, por cuanto también esta constituye una parte esencial de las oraciones suplicando el perdón. Nuestros sabios citaron a Rabbi Yohanan. De no hallarlo escrito textualmente en el versículo, esto no podríamos decirlo. Aprendemos de las palabras de Dios a Moshe, que Dios se envolvió en un talit, como un oficiante, y mostró a Moshe el orden de las oraciones. Dios le dijo, cada vez que Israel peque, que se atenga a este orden de oraciones, y yo lo perdonaré. Los siguientes constituyen los 13 atributos de misericordia. Adonai, yo soy aquel que es compasivo antes de que el hombre peque, aunque sé que al final pecará. Adonai, yo soy quien es compasivo luego de que el hombre peca y retorna al buen camino. Él. También este es un atributo de misericordia, como está escrito, Eli, ¿por qué me has abandonado? Y no se puede decir el atributo de justicia severa, ¿por qué me has abandonado? Compasivo, Rahum, tiene compasión de los pobres, y benévolo, Bejanún, es benévolo con los ricos. Lento para la ira, Erej Apaim. Él es paciente y no se apresura a castigar, pues espera a que el hombre quizás se arrepienta. Y de inmensa bondad, Berrab Hesed. Él se comporta benévolamente con aquellos que carecen de méritos. Y verdad, Behemet, recompensa a aquellos que satisfacen su voluntad. Mantiene la bondad por 2000 generaciones. Notzer Hesed la alafín. Atesora la benevolencia que la persona hace frente a él durante miles de generaciones. Perdonando iniquidad. No sé Avón. Perdona las faltas que el hombre comete premeditadamente. Transgresión. Bafesha. Perdona las iniquidades que el hombre comete en un espíritu de rebeldía. Y pecado. Bejata'a. Perdona los pecados cometidos sin intención. Y él limpia. Benaqué. Absuelve a aquellos que se arrepienten, mas no a los que no se arrepienten. Los 13 atributos solo se recitan al orar junto con la congregación. Quien recita la Selijot a solas saltea los 13 atributos, o los dice, según algunas autoridades, con la tonada usada al leer un pasaje de la Torá. La persona que dirige a la congregación en el recitado de la Selijot también hace de oficiante para el servicio de Shaharit, ya que quien comienza una misbah se le dice complétala. Algunos acostumbran a ayunar en el primer día de Selijot. Arrepentimiento, benevolencia divina. Leemos en Hayei Adam. Es en razón del bien que Dios concedió a sus criaturas, que preparó para ellos un camino mediante el cual liberarlos del riesgo de sus acciones, de escapar de la trampa de sus iniquidades,
de salvar sus almas de la destrucción y frenar la ira de Dios. Y aunque hayan sido perversos y se hayan rebelado contra Dios, Él no cerró ante ellos las puertas del arrepentimiento. Por lo tanto, se advirtió a Israel que retornara al buen camino, independientemente de cuán lejos estuviera de Dios. Y del mismo modo se ha afirmado que el arrepentimiento es aceptado aun cuando el pecador se arrepienta a causa de la angustia, como expresa el versículo en Devarim 4:30. En tu angustia, cuando todo ello sobrevenga sobre ti en el final de los días, regresarás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Tanto más aún si la persona se arrepiente por temor y amor a Dios. Hay varios niveles de arrepentimiento, y cada hombre se acerca a Dios conforme a su arrepentimiento. De hecho, se recibe perdón por cualquier grado de arrepentimiento, pero el alma se considera totalmente limpia solo si sus pecados anteriores quedaron borrados totalmente merced al arrepentimiento, como si nunca antes hubieran sido cometidos. Esta cuestión puede compararse con una prenda muy sucia. Un lavado superficial no ayudará a quitar toda la suciedad ni todas las manchas, y la prenda se blanqueará solo en la medida en que fue lavada. Así también el alma queda limpia de todo pecado en la medida en que el corazón sea purificado. Fundamentos del arrepentimiento. Existen tres componentes fundamentales del arrepentimiento: la renuncia al pecado que se ha cometido, el arrepentimiento y la confesión. ¿Qué significa renuncia al pecado? La persona que peca debe desistir de volver a cometerlo, quitarlo de sus pensamientos y decidir no repetir nunca más la abominable acción. ¿Qué significa arrepentimiento? La persona debe comprender sinceramente que el abandono de Dios es amargo y perjudicial. Debe tomarse a pecho el hecho de que el pecado conlleva castigo y retribución, y que por lo tanto debe arrepentirse del pecado cometido. ¿Qué significa confesión? La persona debe reconocer verbalmente lo que ha hecho, diciendo: he pecado al hacer tal y cual cosa, me arrepiento de lo que he hecho, estoy avergonzado y jamás volveré a hacerlo. El arrepentimiento es eficaz solo cuando se trata de pecados entre el hombre y Dios. Los pecados entre el hombre y su semejante, tales como robar, causar daño o insultar, no son disculpados hasta que la persona haga restitución, y aun cuando compensa a su prójimo, debe no obstante apaciguarlo y pedir su perdón. Está prohibido ser duro de corazón y negarse a reconciliarse con quien le ha provocado algún daño. Por el contrario, hay que ser rápido para perdonar y lento para enojarse. Cuando alguien pide a su semejante perdón por algo malo que hizo en su contra, se debe perdonarlo con gusto y de todo corazón, y aunque haya sido el causante de mucha angustia y muy injusto para con él, no debe ser vengativo ni guardar rencor. La víspera de Rosh Hashanah. En la víspera de Rosh Hashanah es costumbre levantarse temprano y recitar más selijot y súplicas que en los días previos, para estimular el arrepentimiento en mayor medida. Este es el último día previo al día del juicio, cuando todos los habitantes del mundo pasan delante de Dios. Es de suma importancia considerar que si uno estuviera a punto de ser juzgado delante de un rey mortal,
estaría profundamente atemorizado. No se le ocurriría preocuparse en un trance así de otra cosa más que de suplicar al Rey misericordia y perdón. Tanto más cuando la persona está por ser llevada delante del Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea, que conoce los contenidos ocultos del corazón del hombre. Si quien cometió el pecado retrasa su arrepentimiento, la severidad de su castigo crece día a día, pues ha despertado la ira divina, aunque se le ha provisto de un medio para poder librarse de ella, el arrepentimiento. Esta persona mantiene su rebeldía indicando que no teme a Dios, mas cuando corrige sus errores muestra cuánto ama a Dios y valora su proximidad. Nuestros sabios enseñaron, ¿con qué puede compararse ello? Con una banda de forajidos a quienes el rey había encerrado en prisión. ¿Qué hicieron estos? Cavaron un túnel y huyeron por él, dejando atrás a uno de los prisioneros. Cuando vino el guardia y vio el túnel y al prisionero que había optado por no escaparse, lo golpeó con su vara y le dijo: «Tonto, el túnel está abierto ante ti. ¿Cómo es que no escapaste?». Ello también es cierto del arrepentimiento, un túnel que ofrece la posibilidad de escapar al pecado, y la persona que opta por no aprovecharlo trae sobre sí más enojo aún. Hay quienes acostumbran ayunar en la víspera de Rosh Hashanah hasta el mediodía. El Midrash Vaikra Rabbah 30 dice que este ayuno expía 1/3 de los pecados de la persona. No se dice Tahanún durante el servicio de Shaharit de la víspera de Rosh Hashanah, pero sí se recita como parte de la Selijot, incluso si ello se hace cuando ya es de día. Ganarse el mundo en un instante. El Talmud Avodah Zará 17a cuenta el siguiente episodio que arroja luz sobre la fuerza del arrepentimiento genuino. Rabí Yehuda Anasí lloró y dijo: «Están aquellos que pueden ganarse su porción en el mundo venidero en un instante». ¿A quién se refería? A Rabí Elazar ben Durdayá. Rabí Elazar ben Durdayá vivió en medio del pecado durante muchos años. Cierta vez sucedió que una mujer le dijo en el momento de su transgresión: «Elazar ben Durdayá no será aceptado en su arrepentimiento». Fue Elazar y se sentó entre las colinas y las montañas y les dijo: «Colinas y montañas, pedid misericordia por mí». Ellas le respondieron: «Antes de pedir misericordia por ti, lo haremos por nosotras», pues el versículo Yeshayá 54:10 expresa: «Ya que las montañas serán removidas y las colinas se desmoronarán». Dijo entonces Elazar: «Cielo y tierra, pedid misericordia por mí». Ellos le respondieron: «Antes de pedir misericordia por ti, lo haremos por nosotros», pues el versículo Yeshayá 51:6 expresa: «Ya que los cielos se desvanecerán como humo y la tierra se desgastará como una prenda». Dijo entonces Elazar: «Sol y luna, pedid misericordia por mí». Ellos le respondieron: «Antes de pedir misericordia por ti, lo haremos por nosotros», pues el versículo Yeshayá 24:23 expresa: «Y la luna se avergonzará y el sol sentirá vergüenza». Dijo entonces Elazar: «Estrellas y constelaciones, pedid misericordia por mí». Ellas le respondieron: «Antes de pedir misericordia por ti, lo haremos por nosotras», pues el versículo Yeshayá 34:4 expresa:
y serán borradas todas las huestes del cielo. Entonces dijo: la cuestión no depende de nadie más que de mí. Colocó su cabeza entre las rodillas y lloró amargamente hasta que su alma abandonó su cuerpo. Surgió en ese momento una voz celestial que dijo: Rabí Elazar ben Durdayá está destinado a la vida en el mundo venidero. Dijo Rabí: no solo que se acepta a los penitentes, sino que incluso son llamados Rabí. ¿Por qué lloró Rabí Yehudá? Vio que en un único instante la persona puede lograr lo que los justos alcanzan en muchos años. Aprendemos de ello que los justos son considerados como si no se esforzaron lo suficiente durante sus vidas. ¿Y por qué fue llamado Elazar ben Durdayá Rabí? Es decir, ¿por qué recibió el honor que se confiere a un maestro? Porque a partir de él todos pudieron aprender el poder de un único instante. El arrepentimiento de los justos. Lo que sigue es un relato que se cuenta acerca de Rabí Saadia Gaón. Uno de sus alumnos lo visitó de imprevisto una noche y encontró a su maestro revolcándose en la nieve. El alumno, atónito y atemorizado, le preguntó: Maestro, ¿hay alguna razón? Dios no lo permita para que recurras a semejantes sufrimientos y tormentos para lograr arrepentimiento y expiación. Rabí Saadia respondió: sé que no he cometido ningún pecado tan grave como para precisar semejantes tormentos. Sin embargo, aprendí a seguir este camino de un hombre que una vez fue mi anfitrión. Él no sabía que yo era un erudito en Torá y me tributó los mismos honores que hubiera tributado a cualquier judío. Luego la noticia de que yo había arribado a la ciudad se hizo pública, y todos sus habitantes vinieron a presentarme sus respetos y a honrarme. Cuando mi anfitrión vio todo esto, también él comenzó a mostrarme un gran respeto, honrándome al máximo de sus posibilidades, e incluso más. Cuando estaba por partir de su casa, se tiró al suelo ante mí y lloró: Maestro, perdóname por el escaso honor con que te he tratado. Yo le dije: ¿no me has tributado honor al máximo de tus posibilidades? ¿Qué más podrías haber hecho? Él me respondió: me disculpo por las primeras horas en que estuviste en mi casa, cuando yo no sabía acerca de tu grandeza, maestro, y por lo tanto no te concedí el debido respeto. Rabí Saadia continuó: ahora, si así es como se comporta una persona cuando no le concede el debido respeto a un hombre mortal, cayó ante mis pies y me suplicó que lo perdonara por la falta de honor. ¿Cuánto más es así cuando se trata del Creador, cuya grandeza reconozco y aprendo más y más cada día? Sin duda debo llorar, suplicar y atormentarme para que Dios perdone la deficiencia en mis plegarias y cualquier falta de temor o de amor en que haya incurrido en el pasado. Fin de año para el diezmo de los animales. El versículo en Baikra 27:32 expresa: y todo diezmo de vacunos o de ovinos, el décimo de todo lo que pasare bajo la vara, será sagrado para Dios. Este precepto, vigente en la época del Beit HaMikdash, requiere de la separación de uno de cada 10 animales kasher, que nacen cada año en el seno de su rebaño. El animal separado es llamado diezmo de los animales y tiene el mismo grado de santidad que los animales consagrados para utilizarse como ofrenda.
se sacrifica en el atrio del gran templo. Su sangre se salpica sobre el altar. La carne es consumida por sus dueños en Jerusalén, en un estado de pureza ritual, como ocurre con los demás Kodashim Kalim, santidades menores. Tal como los diezmos no pueden ser separados de la producción de un año para cumplir con la obligación de diezmar la del año siguiente, así tampoco se puede separar el diezmo de los animales nacidos en un año para cumplir con esta obligación con los nacidos en el año siguiente. El 1 de Tishrei se considera el año nuevo respecto de esta misbah. Por lo tanto, no se puede separar el diezmo de animales nacidos el 29 de Elul para eximirse de la obligación que recae sobre los nacidos el 1 de Tishrei. Fin de año para los diezmos vegetales y para la Shemitah. No se puede separar el diezmo de los vegetales que se recogen antes de Rosh Hashanah para cumplir con la obligación que corresponde a aquellos que se recogen después de Rosh Hashanah. Los vegetales cosechados durante el año de Shemitah tienen Kedushat Shevi'it, la santidad del séptimo año Shemitah, incluso si crecieron durante el año anterior. Asimismo, los vegetales que se recogen en el año luego de Shemitah no tienen Kedushat Shevi'it, aunque hayan crecido durante el año de Shemitah. Hatarat Nedarim, anulación de promesas en la víspera de Rosh Hashanah. En la víspera de Rosh Hashanah, luego del servicio de Shaharit, se acostumbra anular aquellas promesas que la persona asumió sobre sí, de manera tal que pueda comenzar el día del juicio libre del pecado de promesas incumplidas. Las promesas que la persona ha formulado sobre sí pueden ser anuladas legalmente por un tribunal, compuesto por 3 personas. Un simple erudito idóneo también tiene la autoridad para anular promesas, pero hoy en día nadie es considerado idóneo en la materia. Quien hizo la promesa recita una declaración expresando que formuló una determinada promesa sobre sí, pero que, de haber sabido que no le sería posible cumplirla, nunca lo hubiera hecho. La promesa también puede ser anulada si la persona ofrece una razón de por qué se arrepiente de haberla hecho. Luego el tribunal repite 3 veces que su promesa quedó anulada. Se ha vuelto costumbre recitar la fórmula impresa en los Sidurín, ya que describe en detalle los distintos tipos de promesas y la manera en que pueden ser anuladas. En algunas comunidades, la costumbre es que el tribunal esté formado por 3 integrantes, en tanto que otros acostumbran que lo integren 10 personas. En las comunidades sefardíes es costumbre anular las promesas 2 veces en el año, 40 días antes de Rosh Hashanah, o sea, el 19 de Av, y 40 días antes de Yom Kippur, es decir, en Rosh Hodesh Elul. Que toquen a su fin el año que pasó y sus maldiciones. Comiencen el nuevo año y sus bendiciones. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Que Hashem permita que tengamos un buen año y que seamos inscritos en el libro de la vida para bienestar, para salud y prosperidad. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.